el director del concierto de BTS en Gwanghwamun y el peso de un espectáculo sin precedentes. El concierto de BTS en Gwanghwamun no solo destaca por el significado simbólico de su regreso tras un descanso de aproximadamente 4 años, sino también por la figura clave que estará a cargo de su dirección artística. El responsable de liderar este evento histórico será el director británico Hamish Hamilton, de 60 años, ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento como el verdadero rey de los espectáculos en vivo. Su nombre está asociado a algunos de los eventos en directo más vistos, complejos y exigentes del mundo. Hamish Hamilton dirigirá el espectáculo titulado BTS Comeback Live, que se llevará a cabo el próximo 21 de marzo a las 18, coincidiendo con el lanzamiento del 5º álbum de estudio del grupo, Arirang. La elección de Hamilton como director no es casual. Su trayectoria está marcada por una capacidad excepcional para crear espectáculos en vivo únicos, capaces de captar la atención de audiencias globales y transformar eventos musicales o ceremoniales en experiencias memorables. El director Hamilton ha sido responsable del espectáculo del descanso del Super Bowl, considerado uno de los eventos televisivos más vistos del planeta y conocido popularmente como el mejor espectáculo de la Tierra. Fue nombrado director de este evento por primera vez en 2010 y estuvo a cargo de su producción en 8 ocasiones consecutivas hasta 2018, una responsabilidad que solo se confía a profesionales con una experiencia y precisión extraordinarias. Además, su carrera incluye la dirección de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así como la dirección de importantes ceremonias de premios, entre ellas los premios Grammy de este año y los premios Oscar, cuya próxima edición también estará bajo su dirección. La confirmación de Hamilton como director del concierto de BTS subraya la magnitud del evento que se está preparando. El regreso de BTS al escenario, después de un largo periodo sin conciertos como grupo completo, ya de por sí genera una enorme expectativa a nivel mundial. A esto se suma el hecho de que el concierto tendrá lugar en un espacio completamente atípico para un espectáculo de música pop, la Plaza Gwanghwamun, un lugar cargado de historia, simbolismo político y significado cultural para Corea del Sur. BTS celebrará este concierto conmemorativo en el marco del lanzamiento de su 5º álbum de estudio y para hacerlo posible, su agencia, HYBE, solicitó el mes pasado permisos oficiales al gobierno metropolitano de Seúl y a la Oficina de Patrimonio Nacional. Las solicitudes incluyen no solo la Plaza Gwanghwamun, sino también áreas adyacentes de alto valor histórico como el Palacio Gyeongbokgung y el distrito de Wolde de Gwanghwamun. Hasta el momento, no se ha anunciado de manera oficial la ubicación exacta del escenario ni la forma en que se instalará, lo que refleja la complejidad logística y administrativa que implica organizar un evento de esta escala en un espacio patrimonial. Este concierto marcará un hito importante, ya que será la primera vez que un cantante pop ofrece un concierto en la Plaza Gwanghwamun. A diferencia de los estadios o arenas tradicionales, este espacio abierto plantea desafíos únicos en términos de producción, dirección escénica, control de multitudes y visibilidad. Por esta razón, el nivel de profesionalidad requerido para coordinar los movimientos de BTS, la disposición de los espectadores y la estructura del espectáculo es especialmente alto. En este contexto, la elección de Hamish Hamilton cobra aún más relevancia. Su experiencia en eventos en directo de enorme escala y alta complejidad técnica lo convierte en una figura clave para garantizar que el concierto se desarrolle con precisión y coherencia, desde la planificación de cámaras y movimientos escénicos hasta la sincronización de música, iluminación y narrativa visual. Cada detalle deberá ser cuidadosamente diseñado para un público tanto presencial como global. El evento será transmitido en directo a todo el mundo a través de Netflix, lo que añade una capa adicional de exigencia a la dirección del espectáculo.
No se trata solo de ofrecer una experiencia impactante para quienes estén presentes en Gwanghwamun, sino también de crear una puesta en escena pensada para millones de espectadores que seguirán el concierto desde distintos países y culturas. La dirección deberá equilibrar la intimidad emocional de un regreso tan esperado con la espectacularidad necesaria para un evento global. La trayectoria de Hamilton demuestra una habilidad particular para unir estos dos mundos, el del espectáculo masivo y el de la narrativa emocional. Su historial en eventos como el Super Bowl, los Juegos Olímpicos y las grandes ceremonias de premios respalda la confianza depositada en él para liderar un concierto que no tiene precedentes en la historia del K-pop. En definitiva, la participación de Hamish Hamilton como director del BTS Comeback Live no solo eleva el nivel artístico y técnico del concierto, sino que también refuerza la idea de que este regreso va más allá de una simple actuación musical. Se trata de un evento cultural de gran escala, cuidadosamente diseñado para marcar un momento histórico tanto para BTS como para la música popular coreana en el escenario global. El director del legendario espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny, nada más y nada menos que Hamish Hamilton, será el encargado de dirigir BTS The Comeback Live Arirang, un evento que ya huele a histórico y que se transmitirá en exclusiva por Netflix el 21 de marzo. Sí, el regreso de BTS viene con dirección de lujo y nivel mundial. Para quienes no lo ubiquen del todo, aunque es casi imposible no haber visto algo suyo, Hamish Hamilton es uno de los directores más respetados y cotizados del planeta cuando se trata de espectáculos en vivo. Ha estado detrás de múltiples shows del Super Bowl, además de ceremonias internacionales de premios y eventos gigantes como los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Básicamente, si un evento tiene que ser perfecto, épico y visto por millones, Hamilton suele estar ahí. En este esperado comeback, BTS interpretará por primera vez en vivo las nuevas canciones de su álbum Arirang, incluida la canción principal, y lo harán en un escenario absolutamente simbólico, la Plaza Gwanghwamun, uno de los lugares más icónicos, históricos y representativos de Corea del Sur. Y por si fuera poco, el concierto será gratuito. Sí, leíste bien, gratis, algo que hace que todo sea todavía más emocionante y especial. Datos clave del evento, fecha y hora, 21 de marzo de 2026 a las 8 p.m. Ubicación, Plaza Gwanghwamun, Seúl. Transmisión en línea exclusivamente en Netflix. Entradas, todos los asientos gratis. Este regreso no solo marca una nueva etapa musical para BTS, sino que también reafirma su impacto histórico en la industria. Prueba de ello es que Map of the Soul 7 se mantiene como el álbum de estudio de un artista de K-pop con más canciones que superan los 200 millones de reproducciones, alcanzando nada menos que 15 canciones por encima de esa cifra. Una locura total. Para aclarar, este álbum tiene el récord de ser el álbum de estudio donde todas sus canciones superan los 200 millones. Pero ojo, no es el álbum con más canciones que han alcanzado ese número en general. Para tener en cuenta otros datos importantes. B, 7 canciones, 4.3 billones de streams. The Album, 8 canciones, 4.1 billones de streams. En resumen, estamos ante un comeback que no es solo musical, sino cultural, histórico y global. BTS vuelve a lo grande, con un director de élite, un escenario cargado de simbolismo, un álbum nuevo y un evento pensado para unir a fans de todo el mundo en un mismo momento. Literalmente, historia en tiempo real.